Bendiciones, que Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es estar aquí otra vez, leyendo la palabra, compartiendo con ustedes. Le doy gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad. Siempre es una bendición para mi vida, mi familia y nuestra iglesia. Espero que estén pasando una semana buena y que estén listos para continuar este último capítulo del Sermón del Monte. Es el capítulo 7, vamos a comenzar hoy. Y ya pronto vamos a acabar este estudio. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra. Vamos a leer del versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre Celestial, te damos gracias este día. Gracias por darnos de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Permite, Padre Celestial, que esta palabra sea injertada en nosotros y que produzca un fruto bueno. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu Espíritu Santo, que venga a mover esta palabra, animarla y hacerla activa en nosotros. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a crecer con la obediencia a tu palabra de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, estos versículos que vamos a estar estudiando hoy están tratando con el juzgar. Y quisiera decir que en el Sermón del Monte el Señor nos habla de una manera muy directa al juzgar al prójimo. Como hemos dicho, estos capítulos son para la iglesia, son para los discípulos. Entonces esta aplicación aquí es para nosotros de la iglesia. Pero también hay otros versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen que debemos de juzgar y medir otras cosas cuando tenemos esa responsabilidad. Por ejemplo, en los libros de Tito y de Timoteo se habla de que se tiene que medir y juzgar quién es el que está en ciertas posiciones. También en iglesia, de ministerios, tiene una medida la palabra y dirección cómo hacerlo. También en el libro de Primera de Juan habla de juzgar los espíritus que están actuando, si es espíritu, y hoy vamos a tocar un poquito de eso, pero a lo que voy es que sí hay lugares donde el Señor nos dice que debemos de juzgar, pero es siempre bajo su dirección, bajo la guianza de su Espíritu Santo. Pero aquí lo que vamos a ver es un poco más entre siervos, ministros, en lo que concierne juzgar equivocadamente, no guiado por el Espíritu Santo, sino por las apariencias. Y para que veamos esto un poco mejor, vamos a Romanos 14, por favor, Romanos 14. En Romanos 14 es un excelente capítulo que el apóstol Pablo escribió y que apoya lo que Jesucristo está diciendo aquí en el Sermón del Monte, que tengamos cuidado de estar juzgando a alguien mientras nosotros estamos con una viga, con un juicio tan grande delante de nosotros por parte de Dios. Creo que esa es la mejor aplicación, porque exagera Jesús ese versículo diciendo que cuidado que tenga una viga. Sí, si nosotros estamos juzgando a todos los hermanos equivocadamente, afuera del Espíritu Santo, sin discernimiento y conocimiento y sabiduría del Espíritu Santo, podemos estar teniendo una viga en nosotros, ojos que Dios la ve de esa manera desde arriba.
Entonces vamos a Romanos 14, versículo 4. Dice así: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y aquí la aplicación es juzgar a los que están en un servicio a Dios, y a veces nosotros queremos corregir y decir la manera que están guiándose. Y hermanos, no quiero que confundamos las cosas porque esto es bien complicado. Hay dirección de una iglesia que está bajo los ancianos de esa iglesia, los líderes espirituales de esa iglesia. Aquí lo que está hablando es individualmente, juzgar la fe de alguien. Dice así: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Queriendo decir, cada ministro, cada siervo de Dios está parado en lo que está porque Dios lo está permitiendo, o si baja o lo quita es porque Dios lo está permitiendo. Dice así en versículo 1: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí lo que está queriendo decir que cada uno de nosotros observa cada día de la manera de que nosotros miramos o estamos caminando la fe en Cristo. Y no todos vemos cada día de la misma manera. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y un buen ejemplo de un día aquí sería el día de reposo, que muchos observan el día de reposo. Generalmente los cristianos evangelistas lo observan el domingo, el día del Señor, como lo dicen Hechos. Pero hay otros que creen en Jesucristo, pero todavía observan el día de reposo como el día sábado. Y eso está arraigado en el Antiguo Testamento. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que cada uno está haciendo caso y observando. También quisiera decir que hay otros que dicen todos los días son santos para Dios, todos los días son del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos poner atención, que si le estamos dando una autoridad o poniendo en un estándar más alto a un día, mientras que lo mejor sería que nosotros adoremos y sigamos a Dios todos los días. Bueno, será enseñanza para otro día. El que come, para el Señor come. Y aquí está hablando de personas que se abstienen ciertos días de comer porque lo hacen para el Señor. Y hay otros que comen todos los días, santifican los alimentos y lo hacen para el Señor. Y así lo dice Pablo. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿quién está correcto en esto? Pero hay personas que a veces pueden juzgar, decir, no, esta persona no ayuna 2 días a la semana, como debe de hacerlo cada líder o cada ministro de Dios. Pero hay otras personas que pueden decir, no, esa persona, cada alimento que come le da gracias a Dios y lo santifica en el nombre del Señor, y es una persona que está haciéndolo piadosamente y caminando con Dios. Entonces, cuidado en esto, hermanos, ¿qué es lo que estamos juzgando y si lo estamos haciendo con la justicia de Dios? Dice así, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Queriendo decir, todo lo que hacemos como hijos de Dios es para Él. Sea que negamos nuestra vida o vivamos nuestra vida para Dios. Otra manera de decirlo es como cuando Jesucristo dice, el que quiere seguirme a mí, perderá su vida.
y cuando pierde su vida la encontrará. Entonces hay hermanos o hermanas o ministros en la iglesia que pueden estar negándose y parece que no están viviendo y deleitándose de todas las cosas del mundo. Pero hay otros que se han abstenido y se santifican y se separan. Pero aquí lo que está diciendo es que unos lo hacen para vivir con el Señor y otros para vivir con el Señor se niegan y mueren. Bueno, vamos en el versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Y aquí se podría aplicar que tal vez hay unos que son perseguidos. Y en los Estados Unidos esto es muy raro hoy día, pero posiblemente pronto cambiará esto. Pero en otros países hay discípulos, seguidores de Jesucristo, que huyen de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, para continuar la obra de Dios. Digo en iglesia porque en China hay muchas iglesias que son de parte del gobierno y no parte del pueblo, sino que son denominaciones del gobierno. A lo que voy es que hay unos que huyen y protegen su vida para continuar la obra de Dios. Hay otros que dicen, yo no me voy, me quedo aquí y que venga lo que venga, yo lo haré para el Señor. Y ese versículo aplica ahí. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para el Señor, así de los muertos como de los que viven. Hablando de cómo Jesucristo hizo todo para el que observa ciertas cosas en la iglesia y no para el que no las observa. Y hay muchas razones por qué unos están observando o no. Pero lo que es importante es que estemos seguros que Cristo murió para todos nosotros. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí es como dice el Señor Jesucristo. Que tengamos cuidado que estamos viendo a nuestro prójimo y estamos midiendo que en su ojo está algo pequeño que lo está molestando. Pero, ¿qué es la viga que nosotros posiblemente tenemos en nuestro ojo? Tal vez nosotros pensamos que tenemos una paja, pero en realidad es una viga. Entonces, ¿cuándo se aclarará esto? Se aclarará delante del tribunal de Cristo. Entonces, meditemos esto, porque muchas veces somos muy rápidos para decir cómo son las cosas, cómo hemos visto las cosas, cómo hemos escuchado las cosas, pero estemos seguros que eso sea de Jesucristo, que eso sea del Espíritu Santo y no sea por nuestra carne, nuestra mente, nuestro propio juicio humano, porque allí vendrá una consecuencia muy grande. Tengamos ese temor, hermanos, un corazón humilde y sencillo para juzgar justamente. Y lo vamos a ver que sí, eso sí se aplica. Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay muchas veces que es enseñado que ya todo se acabó, ya no hay nada que dar cuenta. Que cuando recibimos a Jesucristo estamos bien y ya Él pagó el precio todo. Hermanos, tengamos cuidado en esos versículos en el Nuevo Testamento que nos enseñan que aunque ya hemos aceptado a Jesucristo, aunque ya estamos bautizados por agua y por el Espíritu Santo, que también tendremos que dar cuenta de todos nuestros hechos y acciones después de esos eventos espirituales. Dice así el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Queriendo decir, si vamos a juzgar y lo vamos a decir, compartir, que tengamos ese cuidado de que lo que estamos diciendo no sea tropiezo para otro. Si hay líderes espirituales en una iglesia, los ancianos se podría decir, y ellos están en una junta, hablando de los ministerios, o hablando de cómo está operando un hermano o hermana en el ministerio, ahí es adecuado juzgar y medir. Y porque ellos tienen ese privilegio, esa responsabilidad, saben que lo que hacen o dicen darán una cuenta más grande y severa delante de Dios. Pero si el congregante, si los hermanos o hermanas que no están en ministerio están constantemente hablando, juzgando, se podría decir chismeando de los ministros, que tengan ese cuidado, que no sean, eso es lo que el versículo dice aquí, tropiezo para los demás, porque ahí viene un juicio contra esa viga que está en el ojo. Vamos a Juan 7:22. Aquí en Juan 7:22, el Señor nos dice cómo debemos juzgar. Vimos en el Sermón del Monte cómo Él nos dice que no juzguemos, más que estemos conscientes de que nosotros si tenemos una viga o una paja en nuestro ojo. Pero vamos a ver en Juan 7 y que saquemos, dice el Señor Jesucristo, esa cosa que nos está obstruyendo nuestra vista. Pero en Juan 7:22 viene Jesucristo y nos habla de un juzgamiento adecuado. Empiezo con el versículo 22 porque Él estaba haciendo una buena obra y vinieron los fariseos, todos los que estaban contra Él, y empezaron a juzgar lo que Él estaba haciendo. Y entonces Él les responde, versículo 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Y ya sabemos que Moisés declaró esa circuncisión en la ley. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y si se recuerdan, sí está en la ley la circuncisión, pero también esto es algo que viene de antes de Moisés, de Abraham. Fue algo que Dios le dio a Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Queriendo decir que en la ley se dice que después de ciertos días se tiene que ser circuncidado un varón. Entonces, ¿qué tal si cae esa circuncisión en un día de reposo o el sábado? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los ministros de Dios? Pues obedecían la ley y lo hacían aunque era un día de reposo. Entonces trabajaban aunque era un día de reposo. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo aquí a los que lo están juzgando, a la multitud. Que hay cosas que se hacen porque son buenas, aunque antes de ellas esté otro mandamiento. Y aquí es el amor obrando. Hubo una ocasión donde el Señor sanó a un hombre que tenía el brazo encogido y lo juzgaron que por qué hacía eso. Y Él les dice que por qué no pueden ver, por qué no pueden entender que es mejor que alguien sea sanado que le digan que está trabajando. ¿Qué es mejor, sanar o guardar ese mandamiento que no ha trabajado en ese día? Es algo que solo el Espíritu Santo nos puede dar la enseñanza, y esa enseñanza está arraigada en el amor. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Versículo 24. No juzguéis, noten aquí, no juzguéis según las apariencias.
nosotros en nuestra mente, en nuestra alma, la mente está en el alma, muchas veces queremos juzgar y decir lo que yo he escuchado, lo que yo he observado. Y esa no es la manera. La manera de nosotros caminar en este mundo es de juzgar las cosas espiritualmente, queriendo decir que sea el Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro, el que nos da toda verdad. Pero muchas veces nosotros hacemos todo afuera de Dios, afuera del Espíritu Santo. Y ahí es donde estamos cayendo en un juzgamiento equivocado. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y hoy día estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente habla de justicia social. Hermano, hermana, no los enredemos en cosas que no los conciernen a nosotros. A nosotros los que los concierne es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es justa. Entonces, nosotros, si vamos a juzgar algo, sea un ministro que quiere ser diácono y necesita tener ciertas cualificaciones, la palabra es justa, la palabra es verdadera, la palabra nos lleva a ese justo juicio. Pero que no venga de parte de nosotros, de nuestra debilidad y iniquidad que abunda en un corazón que nos engaña. Pidámosle al Señor que confirme todas las cosas y primero juzgarnos a nosotros mismos, que no sea que tengamos una viga delante de Dios pensando que solo tenemos una paja. Regresemos a Mateo 6:7. El siguiente versículo aquí en Mateo nos habla de una manera muy fuerte. Mateo 7:6 dice así, y es fuerte y lo van a ver en un momento. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen, y se vuelvan y os despedacen. Disculpen. Fuerte, hablando de que hay ciertas personas que actúan como perros o cerdos. Muchas veces podemos caer nosotros en una trampa queriendo evangelizar o ministrar a alguien que en realidad no quiere nada de Dios, que está trabajando contra Jesucristo. Muchas veces hay personas que como el perro regresa a su vómito, quieren mantenerse en ese, deleitando de ese vómito. Como el cerdo regresa al lodo cenagoso, quieren regresar y bañarse en ese lodo continuamente. Entonces Jesucristo los dice en el Sermón del Monte que no demos lo santo a tales. Vamos a ver esto, un ejemplo, porque también aquí podríamos indagar mucho, pero vamos a ver un ejemplo de que hay una clase de personas que en realidad nosotros no debemos de darle más de lo santo a esa persona. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí es donde hablaba antes. ¿Cómo vamos a creer a todo espíritu si no estamos juzgando? Entonces, sí, tenemos que juzgar espiritualmente si es un espíritu de Dios. Continuemos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay personas que sienten que el Señor les ha dado el Espíritu Santo y están caminando en poder y toda la sabiduría de Dios y dicen, voy a ir delante de ese falso profeta.
voy a ir delante de esa persona que está caminando equivocadamente. Hermanos, trabajemos para el reino. Y si el Señor los guía a defender el reino o la palabra de Dios, así se haga, porque el Señor es el que manda. Pero también Jesucristo nos dice que no estemos en tanto debate y tanto argumento con personas que están caminando equivocadamente, que dicen, no, yo fui salvo en esta fecha y desde allí puedo hacer lo que yo quiera, la gracia de Dios me cubre, he sido santificado y no importa lo que haga, ya todo ha sido pagado y puedo vivir una vida como yo quiera. Cuidado con esas personas, hermanos. Cuidado, dice el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Hay mucha enseñanza, muchas personas que no creen que Jesucristo vino en carne. Hay mucha gente que cree que Jesucristo es el hermano de Satanás. Hay mucha gente que está caminando y diciendo que Jesucristo solo fue 100% Dios en esta tierra y que Él no sufrió en esa cruz. Hermano o hermana, tengamos cuidado que no demos las perlas a los perros y a los cerdos. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En el tiempo de Juan, cuando él escribió esta epístola, había gente que decía, no, Él no sufrió nada en esa cruz. No sufrió nada, porque Él es Dios. Hermanos, este versículo nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan escribió estas epístolas casi más de 2000 años atrás. En esos días él está diciendo que ese espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Hermano, hermana, hay tanta palabra que es predicada donde no se habla de Jesucristo, donde no se le da a Cristo ese lugar, que Él fue 100% hombre, 100% Dios, y entonces viene ese error, ese espíritu de anticristo, que no le da el lugar adecuado al Hijo de Dios. Y si se recuerdan, Jesucristo decía, yo soy el Hijo del Hombre. Él mismo, Jesucristo, dando ese lugar y diciendo, yo soy descendencia de Adán. Y eso lo podemos leer en Lucas 1. Hermano, hermana, es importante que estemos alertas, que no toda la palabra que es predicada viene de parte de Dios, porque estamos viendo en días donde se mezcla la palabra de Dios con palabra de psicología, palabra de hombre, palabra hasta posiblemente del anticristo, y podamos estar deleitándolos, recibiendo con palabras que nos dan cosquillas en los oídos, como dice Pablo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la manera en que el cristiano tiene que caminar en esa victoria de Jesucristo, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué me voy a poner a alegar yo con alguien que se conduce como un perro o un cerdo? Cuidado. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Cuántas personas se ponen a alegar, a pelear, a debatir argumentos bíblicos y quieren estar con esa constante pelea con uno? Hermanos, si hemos sido llamados, y todos hemos sido llamados, pero el ministerio solo el Espíritu da como Él quiere ese don. Pero hemos sido llamados a ser maestros, evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, pero en cualquier llamado que sea, que tengamos ese cuidado, que si estamos hablando con alguien, que esa persona esté hablando de las cosas de Dios y no de las cosas del mundo.
Y hoy día la apostasía adentrará así, que traerá el mundo a la iglesia, y la política, los argumentos sociales del tiempo serán lo que descarrean a muchos, porque adentrará esa palabra del mundo, de hombre, comunismo, de la humanidad, y confundirá a muchos y dejarán la palabra santa y sagrada de Dios por escuchar a hombres que lo que hacen es que hablan del mundo y no de Jesucristo, no de nuestro Padre Celestial, no de Dios Espíritu Santo, sino que hablan o de ellos mismos y de sus logros en el mundo, o del mundo y los logros del mundo y la bondad y la bienestar que va a venir a través del mundo. Cuidado, advertencia. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queriendo decir en este versículo que el que está escuchando, recibiendo la palabra de Dios, es el que está caminando con la guianza y la sabiduría de Dios. Pero cuando alguien viene y quiere agregar un argumento del mundo, una política, una ciencia, una psicología, está trayendo algo equivocado. Y ahí es donde nosotros tengamos la sabiduría y la obediencia de decir lo que Cristo nos dijo. No hay que darle a lo santo a los perros y a los cerdos. Y noten cómo Él lo dice. Y se vuelvan, dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Hermanos, en los días finales, cuando la apostasía esté en su plenitud, eso sucederá al remanente y a la iglesia verdadera. Será despedazada y pisoteada por esas personas que están caminando equivocadamente en el espíritu de error. Vamos de regreso a Mateo 7, continuar el estudio allí. Dice Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y aquí estamos viendo cómo nosotros debemos de orar. Jesucristo nos está diciendo que nosotros en la oración, que es una herramienta de nosotros, así como el ayuno, así como la palabra, que nosotros debemos de buscar y tocar y decirle a ese juez, dame justicia, tú eres el santo juez, tú eres el verdadero, tú juzga en este asunto. Busquemos y pidamos. Pero hay cosas que podemos pedir que son mejores. Hay cosas buenas y hay cosas que son mejores. Y una de ellas que está escrita en Lucas, vamos a Lucas 11. Y casi dice las mismas palabras Jesucristo que estaba diciendo en Mateo, en el Sermón del Monte, las dice en Lucas 11, cuando sus discípulos le preguntan que cómo orar. Y me gusta mucho esta parte que habla Lucas, porque los dice qué es lo mejor que podemos pedir. Muchas veces nosotros queremos pedir por trabajo, pedir por nuestra casa, y no es que eso sea malo. Pedir que nuestros hijos no caigan en error en matrimonio, o que no caigan en error en el colegio o universidad equivocada. Sí, eso es bueno pedir. Pero hay una cosa que es mejor que todas esas cosas. Hay una cosa que es mejor de pedir. A veces podemos pedir un esposo o esposa a esta persona o a mí. Dame la persona adecuada. Hermano o hermana, hay una cosa mejor.
Y si tenemos esto, tenemos toda la gloria de Dios. Vamos a Lucas 11, versículo 11. Jesucristo otra vez hablando. Dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermano o hermana, es mejor que nosotros oremos, ayunemos y nos consagremos al Señor para recibir el Espíritu Santo y su llenura. Es mejor que cualquier trabajo, es mejor que la salud, porque estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de poder, estar lleno de esa aseguranza de que estamos con Dios. Muchos de nosotros tal vez no hemos llegado a este lugar, porque el enemigo los entretiene a nosotros, diciéndonos: no eres capaz, no puedes. Hermano o hermana, somos llamados a ser como Jesucristo, predestinados a ser conformes a la imagen de Jesucristo. Y para hacer eso, para cumplir los mandamientos, para ser obedientes, necesitamos la llenura y el poder del Espíritu Santo. Y como dije hace unos segundos atrás, tal vez no hemos llegado a esta plenitud del amor. Hay algo que Cristo hace en el hombre que nace de nuevo. Y esta obra es una obra bella y hermosa, que produce un deseo de caminar y hacer las cosas que Cristo hizo. Y estas cosas que Cristo hizo, como hemos leído en los evangelios, no es algo que es solo de dar palabra, sino que son obras que son evidentes, donde no hay duda. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Como producir el fruto de paz, el fruto de paciencia, el fruto de benignidad, de bondad, de fe, el fruto de amor. Y hay otros dones también que vienen a través del Espíritu Santo, como sabiduría, conocimiento, discernimiento, el hablar en lenguas, el sanar los enfermos o hacer milagros. Hermano o hermana, eso es mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Quisiera que veamos esta manera de caminar en amor para cada cristiano. Es algo que si no hemos llegado ahí, hermanos, que el Señor nos dé esa gracia para poder llegar a ese lugar. Un lugar donde nosotros estemos pidiéndole al Señor que nos dé de su Santo Espíritu, que pidamos fervientemente, constantemente, todos los días, hasta que lleguemos a esa llenura del Espíritu Santo. Porque cuando estamos ahí, hermanos, suceden cambios y victoria contra el pecado que no puede entender nadie en esta tierra. Los doctores no lo entenderán. Y sí, también viene sanación, porque donde habita el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay sanación del alma, sanación de heridas, hay sanación completa, hasta físicamente puede ser posible con Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 13 aquí. Dice así, 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Se recuerdan lo que estudiamos antes? Y aquí me gusta este versículo que dice, hablaba como niño. Muchas veces nosotros todavía nuestras oraciones pueden ser así, que estamos pidiendo cosas como que la llanta del carro no se me dañe en el camino al trabajo. Y sí, eso no es malo, pero hay algo mejor. Señor, que hoy que vaya al trabajo,
todo el día yo esté lleno de tu Santo Espíritu y no permita, Señor, que de entre palabra equivocada a mi boca y que mi boca dé palabras de un discípulo, palabras buenas que dan paz, que dan esperanza a los que oyen. ¿Cuál de los dos sería mejor? ¿Tener problemas de carro o tener esa guianza, esa sabiduría, ese don de palabra de Dios? Sigamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Sí, hermanos, conocemos en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Y eso es algún versículo que nos habla de ese día venidero. Que aunque nosotros pensamos que conocemos y sabemos todo, no. Pero podemos acercarnos a tener ese discernimiento, esa sabiduría de Dios para poder juzgar las cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, de una manera más adecuada. Y noten aquí, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Y cuando viene el amor a ser sembrado en nosotros y empieza a producirse ese fruto del amor, nosotros no vamos a querer quedarnos con las bendiciones de Dios. No vamos a quedarnos con esa palabra de salvación, sino que lo que va a suceder es que vamos a querer compartir y dar. No solo pedir, Señor, dame, 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 sino que el Espíritu Santo va a venir a hacer en nosotros una obra, que nuestras oraciones ya no son de tanto de que dame un huevo o dame un pez, sino que, Señor, llena a mi hermano o a mi hermana con tu Santo Espíritu para que caminen en esa luz continuamente. Este versículo es cortado muchas veces, versículo 13 que leímos, porque hay una división aquí en los capítulos, pero esta carta, esta epístola no fue creada con esas divisiones. Leámoslo de nuevo en lo que continúa. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor, versículo 14:1, continuando. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este es un don que debemos anhelar, hermanos. En la iglesia, en estos días últimos que están avanzando como una inundación alrededor de nosotros, pidamos el don de profetizar. Dice aquí el versículo 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No digamos que no se debe de hablar en lenguas. Es bueno hablar en lenguas, pero siempre en orden y siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo en esta epístola nos habla en la manera que se debe de hacer, no más de 2 o 3, y siempre con interpretación. Pero vemos aquí que una de las razones que se puede o se debe de profetizar es porque se habla los misterios, las cosas que nosotros en nuestra sabiduría humana no podemos hablar, pero en Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu podemos dar a la iglesia, a los demás, a nuestro hogar. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Cuánta edificación es necesaria en el matrimonio, en la familia, en la iglesia? Hay que edificar esos templos que han sido derribados, esas vasijas que han sido quebrantadas. ¿Pero cómo? Oremos por la llenura del Espíritu Santo para que Él venga a darnos ese don de profetización, como dice en el versículo 14:1. Porque el que profetiza, 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muchas veces tal vez nos hacemos la pregunta,
¿Por qué es que mi palabra no entró a ese corazón? ¿Por qué es que yo le hablo a mi novio, novia, a mi vecino, a mi patrón? ¿Por qué es que no soy eficaz? Es porque estamos orando equivocadamente, estamos buscando y pidiendo equivocadamente. No tengamos temor de pedir a su Santo Espíritu y su llenura. Sí, vendrán cambios. El Espíritu Santo nos dará convicción de no estar tanto en el teléfono, de no estar tanto en los vicios, deleites, placeres de la carne. Sí, eso sucederá. Cada persona llena del Espíritu Santo ya no le encuentra sabor al pecado. Pero hay que pedir ese Espíritu Santo y su plenitud y su llenura para poder ser bendición, de dar edificación, exhortación y consolación a todos los que nos rodean. Que nuestros días sean días llenos del Espíritu Santo y no llenos de deleites y placeres. Entonces pongamos cuidado a nuestra oración, porque eso es lo que Jesucristo estaba diciendo. Cuanto más no nos dará nuestro Padre Celestial a los que le piden el Espíritu Santo. Vamos por favor a Mateo 7, 12 para continuar este estudio. 7:12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí se puede decir, mucha gente le dicen la ley de oro, la ley que cada cristiano debe de vivir. Y sí, hermano o hermana, es muy importante que nosotros nos conduzcamos de una manera que agrada a nuestro Dios Padre. Y una de las maneras que nos dice es que no hagamos lo que no queramos que alguien nos haga a nosotros. Y aquí regreso al amor. Por favor, vamos a Lucas 6:31. Lucas 6:31. En Lucas 6:31 el Señor Jesucristo explica de una manera más profunda. Dice así: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? Noten aquí, nuestra conducta debe de ser una de no solo amar a los que nos aman, porque también los pecadores aman a los que los aman, queriendo decir, nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que los hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Queriendo decir, si nosotros solo hacemos bien a los que nos hacen bien, estamos caminando como pecadores. Nuestro deber es amar con la manera que Jesucristo nos amó. Y Él nos amó, aunque nosotros no lo amábamos, aunque nosotros no lo buscábamos. Él vino a este mundo por nosotros. Entonces nosotros debemos de amar a los demás que nos rodean de esa manera. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. No sé cuál es la fe de cada uno de los que están escuchando este mensaje, pero quisiera compartir por unos segundos aquí que he descubierto que cuando uno camina reconociendo que todo lo que yo tengo en mi vida, en mi casa, en mi hogar, mi trabajo, cada dólar, cada centavo que está adentrando a mi vida personal, la vida con mi esposa, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y cada vez que nosotros le damos a alguien una ayuda o una ofrenda de amor, viene una grande bendición, porque no estamos actuando buscando nuestro propio bienestar, sino que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios.
Y sí se necesita oración. Se necesita el Espíritu Santo que dé y confirme a quién y a quién no. Porque sí hay personas que buscan del cristiano equivocadamente. Pero hay muchas personas que Dios nos dice, dale de lo que yo te he dado. De gracia has recibido, de gracia dad. Y eso es algo que aquí Jesucristo está diciendo, que los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Que nosotros cuando demos, sea a la iglesia, sea a alguien que queremos ayudar, que no estemos con esa esperanza que a ver si me lo paga, a ver cuándo me lo da de regreso. En el nombre de Jesucristo se da y Jesucristo se encargará de colectar o de poner eso en trabajo o no en trabajo, que todo sea bajo del reino y la soberanía de Dios Padre, de Jesucristo. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí, hermanos, para mí estos versículos del 31 al 36 nos dicen cómo debemos nosotros manejar nuestra vida con los demás. Que si nosotros queremos que alguien nos haga bien, que nosotros estemos haciendo y siguiendo en obediencia a estos mandamientos de Jesucristo con los demás. Que no los salgamos de aquí. Porque si nosotros los salimos de conducirnos como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, de estos mandamientos, vienen consecuencias. Porque entonces no estamos haciendo como lo que leímos en Mateo 7:12. Que toda cosa que queramos que los hombres hagan con nosotros, así nosotros también debemos de hacer. Que alguien dice, no sé cómo manejar mi vida. Aquí está la instrucción. Confiemos en la palabra santa de Jesucristo. Confiemos en lo que el Espíritu Santo nos enseña y los mueve adentro de nosotros. Vamos a concluir ya con la última parte de este estudio de hoy. Vamos a Mateo 7:13, los últimos dos versículos. Nos hablan de una puerta. Mateo 7:13 al 14. Dice así el Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué versículo más fuerte, más poderoso, más cargado de enseñanza. Cómo nosotros en estos días debemos de ver nuestro diario caminar. Caminando en puerta que está abierta del mundo, que nos ofrece deleite y placer, o caminar por esa puerta estrecha que es Jesucristo. Hermano, hermana, lo he hablado en otras enseñanzas. Tenemos un gran temor de decir, yo quiero ser como Jesucristo. Tenemos un gran temor de decir, yo quiero que Cristo Jesús esté en mí hoy todo el día. No voy a ver nada en el teléfono que Jesucristo no vería. Tenemos un gran temor, hermanos. Y cuando nosotros no queremos entrar por esa puerta estrecha, es Jesucristo, estamos cayendo en esa puerta que dice aquí el Señor, que la puerta es ancha y espacioso, la que lleva a la perdición. Si estamos cayendo en pecado continuamente, es porque estamos caminando en esa puerta que está ancha y que está ahí con amigo y amiga y vecinos y familiares que dicen, ven, 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 prueba, bebe. Hermano o hermana, caminemos por esa puerta estrecha. Veamos aquí cómo Jesucristo les dice a los fariseos que ellos estaban haciendo algo que pensaban que era bueno,
lo hacían mal. Mateo 23. Yo sé que hemos tocado Mateo 23 muchas veces, porque Jesucristo sí hablaba muy fuerte, no al pecador, pero sí a los religiosos. Y nosotros, hermanos o hermanas, como he dicho antes, se podría decir, si estuviéramos en el templo en los días de Jesucristo, nosotros diríamos que somos de la religión de Jesucristo, que somos judíos. Hoy somos cristianos porque seguimos a Jesús. Pero había en ese tiempo personas que decían, yo estoy contigo, Jesús, soy de tu misma descendencia, de tu misma creencia, y estaban muy lejos. Leamos, Mateo 23, versículo 13. Mateo 23, versículo 13. Dice así: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y me gusta este versículo porque nos habla de esa puerta estrecha, que hay mucha gente que busca a Jesucristo con todo su corazón, que busca ser cambiados, que buscan ser mejores personas, que quieren victoria sobre el pecado. Ya no quieren más de esas noches y pesadillas donde los demonios no los dejan descansar, pero van a un lugar donde se congregan la iglesia o los cristianos. Y hay hermanos y hermanas que ponen obstáculo y obstáculo, que tienen que cumplir esto y hacer esto y esto. Hermano y hermana, sí hay cosas y mandamientos y obediencia que tenemos que hacer, pero el primer lugar, la primera cosa que debemos de poner delante de alguien que busca de Dios es a Jesucristo. Que miren y busquen el rostro de Jesucristo, que se pongan a los pies de Jesucristo, porque esto le enfurecía al Señor, que no querían dejar de entrar por esa puerta que es Él, a los que buscan salvación, a los que buscan liberación de demonios y de pecado, a los que buscan sanación. Hay tanta gente que lo viene y lo enreda en tanta enseñanza de hombre, no basada en la palabra de Dios, en palabras de psicología, en ritos que son de vanidad. Oh, hermano o hermana, que el Señor siempre nos guíe a enseñar a la gente, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestras familias, a la mejor puerta, la puerta estrecha que es Jesucristo. Vamos a Juan 10, versículo 9. Es un versículo que es de grande bendición. Y aquí vamos a concluir este día. Juan 10, versículo 9. Juan 10, versículo 9. Dice Jesucristo: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Queriendo decir, si nosotros continuamente en cada amanecer estamos diciendo: Señor, ven y llena mi corazón, llena mi alma, llena mi cuerpo, llena esta vasija vacía de tu Espíritu Santo, lléname y que yo haga todo de acuerdo a ti. Nosotros estamos entrando por esa puerta y entonces seremos salvos. Y salvo queriendo decir que no entraremos en pecado, sino que tendremos victoria sobre el pecado. Porque Cristo, como está con nosotros y nosotros estamos en ese camino angosto, entonces estamos en salvación. Y en el versículo 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo no he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, hermana, la puerta estrecha que Jesucristo habla en Mateo 7, versículos 13 y 14 es Él. Entremos por esa puerta, entremos por Él, el que nos da vida, el que nos quiere dar una vida en abundancia. Y esa abundancia no necesariamente tiene que ser en placeres del mundo.
Esa abundancia puede ser en el gozo que el Señor da, en el gozo cuando se le canta una alabanza, cuando nosotros estamos congregados en adoración. Es un gozo que el mundo nunca puede replicar o dar igualmente. Hermano o hermana, que nosotros entremos por la puerta estrecha todos los días, que nos conduce al reino de Dios, al reino donde Jesucristo es Rey, donde Él es el que guía todos nuestros pasos, cada palabra, cada vista y cada palabra que escuchamos. Caminemos en Él para tener esa vida de abundancia. Quisiera decir que ya estamos casi terminando este estudio y con el favor de Dios la siguiente enseñanza será la última del Sermón del Monte. Pero que estas palabras que hemos estado estudiando en el capítulo 5, 6 y 7 ahora de Mateo, que sean palabras que estamos continuamente visitando en nuestro tiempo que dedicamos para la palabra. Porque, hermano o hermana, estamos viviendo unos días muy difíciles. Y si nosotros no estamos en Cristo, viviendo nuestra vida cada día en Cristo, obedeciendo lo que Él nos manda, el camino será más difícil y puede llevarnos a destrucción. Como leímos, es ancho el camino, grande es la puerta que lleva a esa perdición. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias este día por toda tu bondad y tu amor. Ayúdanos, Padre, a ser luz, a ser sal. Ayúdanos, Señor, a ayunar, a orar adecuadamente. Padre Celestial, ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Que nosotros seamos personas que nos manejamos no con nuestros propios deseos, sino buscando tu dirección, tu deseo. Ayúdanos, Señor, a no juzgar equivocadamente, sino que juzgar con justicia, que solo viene a través de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, ayúdanos a orar y pedir y no tener temor de ser lleno del Espíritu Santo, para que seamos esos hombres y mujeres que profetizan para edificación, exhortación y consolación. Ayúdanos, Padre, a no tener temor de ser llenos de Jesucristo, llenos de tu Espíritu Santo y ser santos, porque el Espíritu es santo, tu Espíritu es santo. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, haga esa oración de arrepentimiento, que deje su vida atrás de pecado y no regrese como el perro y el cerdo regresan a esa suciedad. Que busquen a Jesucristo, que reciban el sacrificio en esa cruz, que esa sangre preciosa lave todo pecado y que sean ellos llenos de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, para ser nuevas criaturas que viven una vida en abundancia y con gozo, paz y la salvación que solo Cristo puede dar. Te damos gracias, Padre, si has movido en el corazón de los que han escuchado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, si hay una palabra equivocada, que la quites y que siembres la tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Con el favor de Dios estaremos aquí la siguiente semana para concluir este estudio del Sermón del Monte. Bendiciones.